¿Qué es eso de que el alma se va del cuerpo cuando duermes a la noche y después el alma vuelve al cuerpo cuando te despiertas durante el día? ¿A dónde se va el alma? ¿Qué es eso? Quédate hasta el final de este video para enterarte qué es lo que sucede cuando el alma viaja. Según la Kabbalah, cuando una persona está dormida, su alma abandona el cuerpo hasta cierto punto. Desde la perspectiva física, esta es una experiencia de semi-muerte. Sin embargo, desde el alma, el sueño, así como la muerte, brinda la oportunidad de experimentar un aspecto supuestamente superior o más elevado o más sutil del sí mismo que no puede estar contenido en el cuerpo físico inferior. Esta dimensión superior del alma se conoce como la raíz del alma. Al igual que un árbol tiene su fuente de vida en su raíz, el alma tiene su fuente en su raíz. El alma humana está enraizada arriba y son solo los aspectos más bajos del alma los que interactúan con el cuerpo. Por lo tanto, cuando el alma abandona parcialmente el cuerpo durante el sueño, se siente incorporada a su raíz hasta cierto nivel, pero aún mantiene un vínculo mínimo con el propio cuerpo. Debemos saber también que cada noche nuestras almas se mueven a través de otros reinos de la realidad, constantemente desafiados por entidades espirituales. Si un alma está agobiada por cualquier desorden que lleve su cuerpo terrenal, estará expuesta a las seducciones de las fuerzas de la corrupción. El judaísmo enseña que el alma y el cuerpo son partes separadas pero indivisibles en la vida humana. El cuerpo es una herramienta dada por Dios para realizar una obra sagrada en el mundo que requiere protección, cuidado y respeto, ya que es el albergue o la casa del alma. En el Tanaj hay pocas menciones al alma o al espíritu, pero hay 3 palabras que con el tiempo desarrollaron el significado de alma, que son Nefesh, Ruach y Neshama. En la historia de la creación leemos que Dios sopló un aliento de vida, o Nishmat Haim, en el hombre en Génesis capítulo 2, versículo 7. La palabra usada aquí es Neshama, que es una forma de la raíz Nun Shin Mem hebrea que indica aliento. Aunque esta palabra se asocia con el alma, aquí solo se describe el elemento que anima un cuerpo, o sea, el aliento. En el nivel intermedio, Ruach, tenemos la fuerza animadora de Dios, es decir, lo que lo hace mover. También es viento o también se le entiende como aliento. Aquí ya tenemos añadida la transitoriedad del alma, ya que Ruach termina su relación con el cuerpo físico en la muerte. El nivel inferior del alma es el Nefesh, que significa ser vivo, asociado con la sangre o la carne. Nefesh refleja una dimensión personal, es la parte del alma que está conectada con el cuerpo y sus necesidades materiales. Entonces tenemos Neshama, que es el alma en rotación, que es la parte más elevada del alma encarnada, Ruach, la parte intermedia que le corresponde a Yetzirah y a las emociones, y Nefesh, que corresponde al ámbito material. Los cursos que podés adquirir en mi página web kabbalainfluencer.com tienen 25 años de experiencia en la enseñanza de la Cábala, creatividad, agilidad, lenguaje ameno y comprensible. El estudio serio de la Cábala requiere un método y un orden. Navegá y elegí el que más te guste. El sueño, como la muerte, separa temporalmente el cuerpo del alma. Esto está escrito en Génesis Rabá 14:9. Y también el alma existe en un estado de plena conciencia en un reino etéreo, como en un estado de flujo. Varios rituales relacionados con irse a dormir y despertarse evolucionaron a partir de esta creencia. Al igual que el nacimiento y la muerte, incluso las rupturas temporales de la conexión entre el cuerpo y el alma
requieren de actos sagrados, por ejemplo, el recitado de oraciones particulares. Así es como los judíos expresan gratitud a Dios cada mañana por la renovación tanto del cuerpo como del alma a través del recitado del Modé Ani o Te agradezco Dios, tema que veremos en la segunda parte de este video. También hay muchos rituales de otras creencias, de otras religiones, tradiciones y costumbres relacionadas con irse a dormir y volver a despertarse. Tienen que ver específicamente con rezar o con algunos rituales que podrían ser entendidos como Kabbalah Maasit. Mientras estamos despiertos, el alma nos habita. Sin embargo, cuando dormimos, un aspecto del alma viaja a reinos superiores. A veces un ángel revela eventos futuros a esta alma viajera, pero a veces no merece esta revelación y el alma cae en manos del otro lado o del Sitra Ahara o del mal, que le miente específicamente sobre el futuro. A la persona indigna se le muestra así un sueño feliz pero falso para alejarlo cada vez más de la verdad. Tal como explica el Zohar, el alma de una persona da testimonio por la noche de todo lo que hace durante el día. El Talmud dice que cuando uno se va a dormir por la noche, su alma sube al cielo para un balance de las acciones. Eso deja al cuerpo desprotegido, por así decirlo, y por eso se recita la oración Hamapil, que significa tú, o sea, Dios, que haces caer la somnolencia sobre los párpados. También se recita el primer párrafo del Shema. Este no es solo un mandamiento dado directamente en la Biblia, en Deuteronomio 6:4, sino que también se alude en versos como comulga con tu propio corazón en la cama, en Salmos 4:4. Según el Arizal, el rabí Itzhak Luria, leer esta oración con gran concentración también es efectivo para la limpieza de los pecados y la disipación de las klipot. Las klipot son las sombras o la cáscara dura que envuelve la luz de cada sefirá, de cada emanación y no le permite salir. Esta estructura del Shema, desde la Kabbalah, se compone de 10 pasos largos, complejos, relacionados con las 10 sefirot y relacionados específicamente con el Tikkun HaNefesh o la corrección del alma. El sueño se describe en el Talmud como la 60ª parte de la muerte. La ausencia de vida crea un vacío que atrae fuerzas de impureza y de pensamientos no deseados. Durante la noche, los demonios vienen en busca de almas inocentes. Sin embargo, completar estas oraciones, el Shema y Hamapil, protege de tales peligros, incluso en la otra vida, si se muere inesperadamente mientras se duerme, lo cual indicaría que el alma no retornó al cuerpo en la presente encarnación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cada vez que nos vamos a dormir y el alma viaja, hay un componente de posible desencarnación, de posible muerte en todo esto, por eso se lo denomina una especie o una pequeña muerte al dormir. De hecho, desde el punto de vista científico, es un estado semicomatoso. Cuando una persona se va a dormir, el alma se eleva de acuerdo a su nivel. El santo enseña a la Neyamá señales de cosas futuras por venir en el mundo. Hay diferentes grados de sueños que enseñan secretos. El más bajo es el sueño mismo. El siguiente es el grado de las visiones y el más alto es el grado de la profecía. Esto también corre parejas con las divisiones de la Neyamá y con los Olamot, es decir, el sueño correspondería al ámbito de Nefesh, la visión correspondería al ámbito de Yetzirah y la profecía correspondería al ámbito de Briah. El Zohar revela antiguos misterios relacionados con las actividades del alma durante la noche. Durante el sueño, las personas que han hecho un intento sincero de crecimiento espiritual durante el día y cambio positivo, verán cómo sus almas se elevan a alturas más altas en la atmósfera espiritual durante la noche.
A estas almas se les da una ventana a través de la cual pueden percibir el futuro. Por el contrario, aquellos que permanecen espiritualmente complacientes, que no tienen consideración ni interés por las acciones, ni por las acciones positivas y el crecimiento espiritual, sus almas se elevan, pero son inmediatamente engullidas por fuerzas negativas o klipot. Voy a leer literalmente el comentario del Baal HaSulam del Zohar para la Parashat Lech Lejá del Pasuk 146, referido específicamente a este tema. Rabbi Shimon caminaba acompañado por su hijo, el rabino Elazar, el rabino Abba y el rabino Yehuda. Mientras caminaban, Rabbi Shimon dijo: «Estoy asombrado de que la gente de este mundo no preste atención a las palabras de la Torá ni a comprender la razón de su propia existencia en el mundo». Abrió la discusión diciendo un versículo del capítulo 26, 9 de Isaías. «Con mi alma, Nefesh, te he deseado en la noche, con mi espíritu, Ruach, dentro de mí te buscaré temprano». Este versículo ya ha sido explicado. Y si dices que todos suben en lo alto referido a los otros grados, Ruach y Neshama, no es así, porque no todos ven el rostro del rey, solo el Nefesh se eleva, dejando una impresión en forma de vida mínima para el corazón con el cuerpo. El Nefesh deja el cuerpo, sigue el Baal HaSulam, y desea subir, y hay muchos grados para subir. Deambula y se encuentra con las klipot de las luces de la impureza. Si el Nefesh es puro y no ha sido contaminado con el cuerpo durante el día, entonces se eleva. Pero si es impuro, se degrada. El Nefesh se adhiere a las klipot y no sube más. Y allí, entre las klipot, informan a Nefesh sobre eventos futuros, y Nefesh se adhieren a ellas. A veces las klipot se burlan de Nefesh y le dicen mentiras. Así, de esta manera, deambula toda la noche hasta que la persona se despierta. En ese momento el Nefesh vuelve a su lugar en el cuerpo. Felices los justos de que el Santo bendito sea, les revele sus secretos en sueños para que se protejan del juicio. Ay de aquellos malvados que se contaminan a sí mismo y a su Nefesh. Sigue Baal HaSulam. Ven y mira. En cuanto a los que no se han contaminado durante el día, cuando se acuestan a dormir, el Nefesh se eleva. Al principio, penetra en todos los grados de las klipot, pero luego se eleva por encima de ellas y no se adhiere a ellas. Continúa deambulando y subiendo hasta que alcanza el nivel adecuado, según las acciones y midot de la persona durante el día y la carga que trae. El Nefesh que merece subir alto aparece ante el rey y se aferra apasionadamente al deseo de ser visto y de ver la grandeza del rey y visitar su palacio. Tal persona siempre tendrá una participación en el mundo venidero. Este es el Nefesh que anhela llegar al Santo bendito sea y no se apega a otros tipos de luces. Sigue su propia cualidad sagrada y busca el lugar de donde vino el secreto de la Nukvá, de donde se extrae y sale. Por eso está escrito: «Con mi alma te he deseado en la noche, para que yo pueda perseguirte, aferrarme a ti y no ser tentado por otros». Cita una vez más a Isaías 26:9. Y si estamos hablando de dormir o de sueño, también estamos hablando de una pequeña parte de la muerte. La muerte es vista como amiga y como enemiga. Es amiga, según explica el Ran, ya que una vez que estamos del otro lado, no tenemos interés en volver a esta vida, que es bastante difícil. De hecho, el Talmud describe un famoso debate entre la casa de Hillel, que defiende la posición de que es mejor haber nacido que no haber vivido, y la casa de Shammai, que dice que hubiera sido mejor no haber vivido. El asunto es que hemos nacido.
Este debate se prolongó durante 2 años y medio entre estas escuelas famosas talmúdicas de Hillel y Shammai. La votación final fue que hubiera sido mejor no haber sido creado, pero ahora que estamos aquí, tenemos que aprovecharlo al máximo. Para los vivos, sin embargo, la muerte representa al enemigo porque nos roba el libre albedrío. Hay otras cosas que también nos roban el libre albedrío que podríamos asociar con la muerte. Después de la muerte, ya no tenemos el potencial de ser copartícipes de la creación. Solo los vivos pueden levantar las chispas. Solo los vivos pueden desarrollarse y crecer en la divinidad. En los reinos de la muerte, solo podemos confiar en los méritos que hemos adquirido a lo largo de la vida. Y aquí tenemos el famoso Haf Sehut y Haf Hová, es decir, el platillo del mérito y el platillo de la responsabilidad o de la culpa, que explicamos con detalle en el curso de Sefer Yetzirah. Entonces, el enfoque judío tradicional no es entrar suavemente en esa noche oscura. No nos rendimos tan fácilmente. Hacemos todo lo que podemos para mantener la vida y alejarnos de cualquier idea o acción cercana a la muerte, incluyendo el sueño, incluyendo guerras, incluyendo enfermedades autoprovocadas o no. Hay otro tema interesante relacionado con el sueño y el viaje del alma y la muerte, y es que desde el punto de vista místico, 30 días antes de la muerte del cuerpo físico, se hace una proclamación en el cielo e incluso los pájaros celestiales anuncian el destino de esa persona. Durante estos últimos 30 días, la Neshama parte cada noche y asciende al otro mundo para ver cuál será su lugar allí. Esto es diferente a los viajes normales del alma que hace cada noche, que a menudo se informa en los sueños directamente. En este caso, como el alma ahora está bajo las alas del ángel de la muerte, la persona no tiene la misma conciencia o control del alma que tenía antes. Las plegarias antes de irnos a dormir, Kriyat Shema al-Hamitá y Hamapil, son la versión mínima, pero mínima, del Tikkun Hanefesh o corrección del alma, y aquí estamos hablando específicamente del Tikkun relacionado con la reencarnación y que también puede hacerse durante el sueño. Esta es la pronunciación del Kriyat Shema al-Hamitá. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Recitado de Hamapil. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Hamapil Heblei Sheina, Al Enai Utnuma Al Afapai, Umeir Leishon Bat Ain. Yehi Ratzon Milfaneja Adonai, Elohai Veelohei Avotai, Shetashkiveini Leshalom, Vetaamideini Lechaim Tovim Ulshalom, Veten Helki Betorateja, Vetargileini Lidvar Mitzvah, Veal Targileini Lidvar Aveira, Veal Tevieni Lidei Het, Velo Lidei Nisayon, Velo Lidei Visayon Veishlot Bi Yetzer Hatov, Veal Ishlot Bi Yetzer Harra, Vetatzileini Mi Yetzer Harra Umecholaim Raim, Veal Yaviluni Halomot Raim Veirurim Raim. Utehe mitatish leima lefaneja, Vehaer einai pen ishan hamavet, Baruch ata Adonai, Hamer leolam kulo bichvodo.
Con toda esta información ya podemos irnos a dormir tranquilos, sabiendo que mañana despertaremos con nuestro alma de vuelta al cuerpo y agradeceremos con la plegaria Modéani, cosa que te explicaré en la segunda parte de este video. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Nos vemos en la segunda parte de este video. Shalom.